A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de lectura del área de comunicación y lenguaje para quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Pero antes de iniciar, les recomiendo siempre lavar sus manos constantemente con agua y con jabón, y si no, también pueden utilizar su gel antibacterial. Y hoy, en Lengua de Señas, tenemos a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Y así vamos a dar nosotros inicio entonces a nuestro tema. Y este tema, pues nosotros podemos identificar que es como muy sonado. Desde que nosotros podemos tener conciencia, siempre hemos escuchado a través de nuestro ámbito educativo, lean, es importante leer. ¿Y qué es la lectura? Y la lectura muchas veces nosotros hemos escuchado mucho sobre este tema. ¿Pero por qué? Porque es importante. Para mí también en lo personal es importante poderles hablar acerca de la lectura. Y vamos a ver un poco acerca de un análisis en la lectura, ¿sí? No vamos a ver ese análisis que muchas veces nosotros podemos identificar dentro de un libro. Y para mí es muy importante poder concluir con todo este tema que hemos estado viendo durante los meses anteriores, que es sobre todo las corrientes literarias. Entonces, si ya nosotros logramos identificar lo que es literatura y también hemos identificado diferentes corrientes literarias o también géneros, también entonces ahorita es importante poder identificar eso a través de la lectura. Entonces, en la lectura nosotros podemos identificar para qué nos puede servir. Es una pregunta también, o cómo nosotros podemos crear un hábito. Pero antes de poder dar estos tips, y lo podemos ver de esta forma, quiero explicarles acerca de la lectura y lo que explican diversos autores sobre la misma. Principalmente hay una definición de un autor que explica que la lectura es un instrumento proteínico para el aprendizaje o del aprendizaje. ¿Por qué la lectura es proteínico? Porque así es como nosotros nos vamos a identificar o nosotros nos vamos a poder nutrir, si lo podemos llamar en ese caso, con la lectura. Porque a través de la lectura nosotros vamos a adquirir conocimiento. Así como nosotros cuando no tenemos hambre y nosotros vamos a comer para saciar esa hambre que nosotros tenemos y nos estamos nutriendo, también es importante que nosotros nutramos nuestra mente, nuestra imaginación, y eso lo vamos a hacer a través de la lectura. Entonces, por eso un autor dice que esto es proteínico. Y por supuesto, si ustedes han logrado leer algunas obras, algunos textos, y ahorita vamos a ver qué diferentes tipos de lecturas también existen, nos podemos dar cuenta que nos nutrimos también en la lectura. Otro de los autores explica también que la lectura es un proceso complejo que implica una serie de actividades físicas, mentales y emocionales. Pero ¿por qué vamos a decir que la lectura es una actividad física? Porque cuando nosotros estamos hablando de una actividad física, posiblemente nosotros nos ponemos a imaginar que estamos haciendo un tipo de ejercicio. Pero cuando hablamos de que es una función principal que conlleva el físico, es porque nosotros estamos haciendo movimiento de alguno de nuestros órganos. En este caso, cuando leemos, posiblemente utilizamos nuestras manos, y siempre vamos a estar utilizando nuestros ojos. Entonces, por eso habla que es de una actividad física. Ahora, actividad mental. ¿Por qué es una actividad mental? Por supuesto, porque siempre vamos a estar nosotros utilizando nuestra mente para estar absorbiendo todo ese conocimiento, y dentro de nuestra mente se van a ir ampliando las palabras y se van a ir, como por así decirlo, grabando esas palabras también. Esa imagen mental que nosotros podemos tener en la mente. Y si hablamos de las emociones, también van a ser muy influenciadas nuestras emociones y sobre todo el estado de ánimo de cómo nosotros estemos para poder leer algún texto. Por ejemplo, posiblemente cuando nosotros estamos tristes o cuando estamos felices, vamos a tener una cierta forma de una lectura que nosotros vamos a querer leer, pero también nosotros a través de la lectura vamos a sentir esas emociones. Posiblemente vamos a leer algo que nos cause felicidad, posiblemente algo que nos cause tristeza,
intriga, en fin, por eso podemos decir que es una actividad también emocional. Ahora bien, esto también habla otro autor de la lectura como la función principal y la más accesible del conocimiento humano. Y totalmente de acuerdo. Yo coloqué cada una de estas definiciones de estos diferentes autores porque me pareció y que también yo asimilo lo que ellos han escrito en sus diferentes libros acerca de la lectura y por qué es una función principal y accesible del conocimiento humano. Porque nosotros a la mano tenemos ese conocimiento que nosotros mismos podemos adquirir. Eso quiere decir de que todos estos textos pueden ser, si lo queremos ver de esta forma, como un recipiente en donde está guardado ese conocimiento. Y nosotros vamos a ser esas personas que vamos a abrir ese recipiente, lo vamos a adquirir y así es como nosotros vamos a poder ser influenciados por diferentes reflexiones o por diferentes textos de diversos autores que quieran explicar a través de la lectura. Y a través de la lectura nosotros podemos ampliar tanto conocimiento que todavía está esperando a que nosotros podamos hallarlo. Entonces, así es como nosotros podemos identificar algunas formas de cómo se explica la lectura. Pero, si ya nosotros podemos escuchar o podemos identificar lo que explican estos diversos autores, siempre nos hacemos la pregunta, ¿para qué sirve entonces la lectura? Y es una pregunta que es muy sonada también. ¿Para qué nos puede servir la lectura? Y muchas veces nosotros escuchamos siempre las mismas respuestas, y sí, es importante, y siempre vamos a escucharlo para que nosotros podamos identificar la importancia de la lectura. Entonces, ¿qué podemos hablar? Que vamos a adquirir nuevos conocimientos. Como yo les explicaba, el conocimiento está ahí, solo está esperando a que nosotros lo podamos identificar. Entonces, vamos a adquirir nuevos conocimientos. Si ustedes han tenido la oportunidad, y si no la tienen, yo les aconsejo que ustedes puedan tomar un libro, puedan tomar algún texto, puede ser de algún periódico, de una revista, puede ser un fragmento de lo que ustedes quieran leer, y se van a dar cuenta cómo usted puede adquirir conocimiento a través de la lectura. Y si ya lo ha realizado, usted en este momento puede decir, eso es muy cierto, yo aprendí esto a través de esto otro que leí en algún lugar determinado. Entonces, por eso, día a día nosotros siempre estamos leyendo y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero siempre estamos adquiriendo conocimiento. Y nunca va a llegar el momento donde nosotros llegue a topar ese conocimiento. El conocimiento no tiene límite, no tiene tope. Siempre van a haber mucho más conocimiento y eso es lo bonito, aprender de mucho de todas las ramas y de todo lo que es en la humanidad. Entonces, otra de lo que nos sirve la lectura es que podemos ampliar nuestro vocabulario. Cuando uno lee, automáticamente vamos viendo cada palabra y automáticamente en nuestra mente se van grabando esas palabras. Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros plasmamos algo por escrito, podemos identificar que automáticamente en la mente se nos viene esa imagen de la palabra y nosotros la escribimos o también nosotros la podemos hablar. Por eso es importante porque usted puede ampliar su vocabulario. Entonces, otra de las, para que nos pueda servir la lectura es que nosotros podemos entendernos y entender a los demás. Y esto también es muy importante, porque muchas veces nosotros no compartimos las opiniones de las demás personas y muchas veces está bien no poder compartirlas, pero lo que nosotros tenemos que aprender es a respetar esas opiniones. Entonces, por lo mismo, nosotros a través de la lectura podemos entendernos y también podemos entender a las demás personas. ¿Por qué? Porque dentro de la lectura existe infinidad de textos que pueden hablar de cualquier cosa y así es la lectura, se puede hablar de muchos temas en general. Entonces van a haber temas que a nuestro parecer no nos va a agradar, a nuestro punto de vista tal vez no va a ser correcto, pero simplemente es aprender a respetar las opiniones de los demás, aunque yo no comparta esa misma opinión. Por lo mismo, dentro de la lectura, eso nos va a ser muy funcional y así es como nosotros vamos a aprender también el análisis en la lectura, la comprensión también, por lo mismo de poder diferenciar las opiniones de las demás personas. Por eso es muy importante. Y por último, también podemos hablar que dentro de la lectura es recreativo. Aparte de recreativo, contiene mucha diversión y entretenimiento. Y también existe ese tipo de lectura cuando nosotros queremos leer algo por diversión, por entretenimiento,
por recreación. Entonces, por lo mismo, a eso nos puede servir la lectura. De diversión también, algún texto que usted haya leído y que se recuerde que haya sido gracioso, alguno de los chistes, algún cómic también, eso es importante, también entra dentro de la lectura. Entonces, por último, podemos hablar sobre la lectura silenciosa, pero también otro tipo de lectura está la lectura oral. Y en la lectura oral nos va a servir a nosotros fundamentalmente para que nosotros logremos hacer esas pausas de comas, puntos, punto y comas. Entonces, para eso sirve la lectura oral, para que nosotros podamos determinar esas pausas. Y la lectura oral es cuando nosotros estamos hablando en la lectura y no solo en la mente como lo es la lectura silenciosa. Pero ¿qué podemos hablar de la lectura silenciosa? Según otro autor explica 4 ejes importantes de la lectura silenciosa, que puede ser extensiva, puede ser intensiva, puede ser rápida o superficial, y también la lectura silenciosa puede ser involuntaria. ¿Y qué podemos hablar de cada una de ellas de una forma a grandes rasgos? Principalmente la lectura extensiva es toda aquella lectura que va a ser recreativa, también como les explicaba, por diversión o también porque nosotros la vamos a querer leer. Esa es la lectura extensiva, cuando usted quiera leer algún tipo de texto. De ejemplos podemos hablar aquí, posiblemente una obra literaria, posiblemente un ensayo, posiblemente un artículo, algún artículo del periódico, en fin, eso es la lectura extensiva, aquella lectura que usted quiera leer de manera voluntaria. Dentro de la lectura silenciosa intensiva es toda aquella lectura que tiene que ser de una forma más despacio. Usted tiene que tomarse el tiempo para leerlo y muchas veces dentro de esta lectura podemos hablar alguna carta que usted pueda enviar, alguna carta que usted pueda recibir, algún informe también académico. Entonces es de esa manera intensiva, porque usted tiene que ir paso a paso leyendo para poder interpretar lo que les están explicando, si estamos hablando en este caso de algún tipo de informe. Dentro de la lectura rápida o superficial es toda aquella lectura que usted le está dando una ojeada, o sea, de manera rápida a cualquier texto, y por eso le llamamos de una manera rápida o superficial. Solo va ojeando y va viendo a través de esa ojeada que usted está haciendo en el libro una parte de ideas principales posiblemente. Y por último, también está la lectura silenciosa. Y esto es muy interesante porque posiblemente ustedes no se han percatado, o nosotros no nos hemos percatado, que existe una lectura involuntaria. ¿Y cuál es esa lectura involuntaria? Es toda aquella lectura que usted puede ver en carteles, en afiches, en publicidad, en la televisión, todas aquellas lecturas que nos aparecen y que de manera involuntaria nosotros observamos y vamos leyendo. Posiblemente cuando nosotros salimos a la calle nos vamos identificando en alguna tienda, en el mercado, en donde están muchos títulos. Entonces así podemos nosotros identificar también en la publicidad toda esa lectura involuntaria. Entonces, si podemos percatarnos, prácticamente casi todo el día nosotros pasamos leyendo, ¿verdad? De una manera involuntaria. Pero sí es importante que nosotros podamos realizar un hábito de lectura. Lamentablemente, cuando hablamos de hábitos, sabemos que esto no es innato. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros no nacemos con un hábito. El hábito nosotros no lo tenemos que crear. Y según dicen, que uno para crearse un hábito son 21 días. Entonces yo les pongo un reto a ustedes. Si no les gusta mucho leer, que podamos identificar la lectura por lo menos 30 minutos diarios. ¿Qué lectura me pueden decir? La que ustedes quieran. Puede ser cualquier tipo de lectura, puede ser un periódico, puede ser una revista, puede ser un cómic, puede ser algún tipo de lectura juvenil o alguna obra literaria clásica. Entonces, para que nosotros podamos crearnos ese hábito de lectura y a través de ese hábito nosotros podamos darle la interpretación a la lectura y poder enriquecernos mucho de todo esto que estaba explicándole a ustedes que nos puede servir la lectura. Entonces, así es a grandes rasgos que siempre les digo, que les explico. Por supuesto, siempre les animo a que ustedes puedan investigar más en casa, porque existe mucha información también sobre este tema. Entonces, aparte de eso, siempre les recuerdo siempre tener presentes guardar sus actividades en su portafolio Aprendo en Casa. Y les pregunto a ustedes, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendieron sobre la lectura? ¿Van a realizar este reto de 21 días, leer por lo mínimo 30 minutos? Y espero que sí.
Y si ustedes ya tienen la respuesta, pueden compartirlo con un adulto que esté con ustedes allí en casa. Entonces les recuerdo siempre lavar sus manos constantemente con agua y con jabón, y si no, también pueden utilizar su gel antibacterial. Sobre todo, quédense en casa. Hasta la próxima.